Bueno, pues yo puse en Twitter, usted está en Twitter, ministra, hay que decirlo, su cuenta es @MargaritaB.LunaR, Sí. ¿no? Y sí lo revisa usted. Sí, Sí, claro. ahí está, para que le escriban a la ministra. Y le llegaron varias preguntas. Por ejemplo, Casiano Dinorín, @LeodinoAzul74, le pregunta, los valores importantes de la Suprema Corte es ser justo e imparcial. ¿Con Medina Mora se cumple ese requisito? Yo diría que sí. Yo diría que Pero vamos a ver. totalmente. Le comentaba hace ratito que yo lo he Sí. tratado desde hace bastante tiempo, que tengo una excelente impresión de él, que es más, yo le tengo un gran afecto y que lo que en el trato que yo he tenido con él es un hombre honesto, es un hombre mesurado, es un buen jurista, nos promovió muchísimas controversias cuando era Procurador General de la República y bueno, siempre tratando de que fueran muy fundadas, muy motivadas y pues es una gente que está al tanto de El lo que va 98% él. fueron aprobadas las controversias. Pues muchas Que se él interpuso, aprobaron, eso sí, dice. claro, sí, muchas se aprobaron, muchas. Pero les digo, bueno, no es tanto que se le dé o no la razón, sino el presentar el problema jurídico que en ese momento representa para la sociedad algo que resolver. Porque todo tiene que estar muy bien documentado. O sea, ustedes Claro. no llegan y les dicen, no es así enchilame otra, pues, como se dice. No, las controversias, pues acuérdense que son entre autoridades. Así es. Manuel Moscoso le hace una serie de preguntas. También, bueno, es que acaba de pasar lo de Me Enamora, ¿no? Pero, por ejemplo, le dice, ¿el Senado goza de calidad moral para validar un ministro? En realidad ellos los designan. ¿Usted qué piensa? Voy a hacer una reinterpretación de estas preguntas. ¿Se debería cambiar la forma en que se elige a un ministro de la Suprema Corte de Justicia, dándole más tiempo, por ejemplo, al Senado para que analice perfiles? Yo diría que el cambio debería ser de otra manera. ¿Cuál? La propuesta en una terna, le voy a decir qué consecuencias ha tenido. A veces es un procedimiento un poco triste. ¿Por qué? Porque de esas tres va a salir uno y a los otros dos no les va a tocar. Y hemos tenido casos en donde la gente se ha muerto cuando no ha llegado a la corte. ¿En serio? Bueno, bueno, tenemos muchísimos precedentes de gentes que han sido afectadas y la reciente fue la de Manolo Baraivas. Y le puedo mencionar a otras más. Pero, ¿qué sucede? El llegar a la Suprema Corte es el honor más grande que puede haber para un abogado mexicano que esté dentro o fuera del Poder Judicial. O sea, como abogados, digo, para mí no puede haber otro honor más grande que llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Claro, si uno tiene tendencias políticas, a lo mejor llegar a ser presidente de la República. Yo toda mi vida la desarrollé en esto y creo que para mí es lo mejor que pudo pasar. Entonces, cuando la gente cifra su vida en eso y llega la oportunidad de formar parte de una terna, de un grupo que ahora nada más somos 11 en todo el país, y pues piensan que existe toda la posibilidad de llegar y le echan todas las ganas del mundo, están preparando un buen discurso, que tienen la preparación jurídica para tener una comparecencia, para responder a preguntas, están preparados para llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en el momento en que no se llega, a veces la frustración es muy grande. Y sí, ha costado vidas. Entonces quizás valdría más la pena que la propuesta fuera para uno, que si ese uno es aprobado, pues qué bueno, llegó, y si no es aprobado, pues no llegó, y entonces que venga otro, pero de las propuestas actuales, de 3, 2 no van a llegar nunca, y la frustración para ellos a veces es terrible. Claro. Entonces me decía, ¿quién? Manolo Baraivas. ¿Y otros casos? ¿Ha habido otros casos? Sí ha habido, bueno, de enfermedades muy serias después de eso, por depresiones muy grandes. Sí, problemas muy tristes, muy tristes. Ok. Cultero le pregunta sobre la familia judicial y sobre la venta de plazas entre familiares, básicamente. Si este fenómeno se observa en la corte, ¿cuáles son las medidas para evitarlo? Me pasó un reportaje sobre pues muchos cargos, no de su familia, sino que, bueno, el nepotismo, desgraciadamente, la corrupción es una, no sé si una cultura, una práctica que se da
pues a lo largo de toda la administración pública la Corte no está exenta. Bueno, yo lo que le diría, a nosotros nos han achacado mucho el que somos Sí, muchos también Luna ustedes, Ramos sí. que estamos en el Poder Judicial. Yo en eso lo que le puedo decir es, todos tenemos una carrera personal, todos tenemos tiempos incluso diferentes. Por ejemplo, entre mi hermano Alejandro y mi hermano Hugo y yo, mi hermano Alejandro me lleva 15 años, mi hermano Hugo me lleva 13 años. Cuando yo llego al Poder Judicial, mis hermanos eran secretarios proyectistas de tribunales colegiados, más adelante de mi hermano Alejandro de la Corte, y yo estaba pues apenas incursionando como mecanógrafa en un juzgado de distrito. Entonces, ahora el nombramiento de jueces, de magistrados, pues recuerden ustedes que son por oposición, el nombramiento para ocupar ya hoy una plaza de oficial judicial, de actuario, también hay que presentar un examen de oposición. Entonces la idea no es que por qué tanta gente está de la familia en el Poder Judicial, porque sucede como con los médicos. Si el papá es médico, pues normalmente el hijo, ¿a quién admira? Pues a su padre. ¿Qué es lo que quiere ser? Pues como su padre. ¿Y qué es lo que estudia? Pues la profesión de su padre. Proporción guardada, eso también sucede dentro del Poder Judicial. Pero el hecho de que la gente de una misma familia pueda integrarse, no quiere decir que haya un problema de corrupción o de nepotismo. Nepotismo existe cuando una persona llega a ocupar un puesto de cierto nivel y a raíz de la llegada de esa persona llega toda la familia o mucha gente de la familia a ocupar puestos también de determinado nivel sin tener los méritos, sin tener la capacidad y sobre todo sin haber hecho ningún examen para lograrlo. No, en el Poder Judicial las cuestiones son diferentes. Aquí la gente tiene que demostrar su valía para ingresar, pero además tiene que demostrar su valía en el día a día, porque el sostenerse es de cada quien. Es tanta la carga de trabajo que hay en los órganos jurisdiccionales, en los juzgados de distrito, en los tribunales colegiados, en la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el propio Consejo de la Judicatura o en el Tribunal Electoral, que bueno, la gente no puede estar, como dicen coloquialmente, de a muertito. Tienen que cumplir con una tarea. Cada juez cumple con un número de asuntos que tiene que resolver mensualmente y rendir una estadística. Eso sin contar todos los asuntos que tiene que acordar diariamente. Entonces, si su equipo no lo ayuda y si la gente no colabora cumpliendo con el trabajo cotidiano, pues ese órgano se estanca. Entonces, el Poder Judicial sí puede tener a gente de la misma familia, pero el problema no es que llegue esa gente al Poder Judicial, sino cómo llega. Okay. Llega a través de exámenes de oposición. Perfecto. Jorge Vázquez, @JBMancisidor, le pregunta, ¿se sintió decepcionada al no ser nominada a presidir la Suprema Corte de Justicia? Aquí hay que decirle que nadie la nominó, usted se propuso, pero sí, ciertamente no llegó, no fue, no le favorecieron los votos. No me favorecieron. ¿Se sintió decepcionada? No, yo lo que diría es, se veía venir. ¿Por qué? Porque hubo pláticas entre nosotros, entre los compañeros, y bueno, pues ahí vemos cómo están las cosas. Por una parte, no fue sorpresa el día de la votación, y por otra, lo que diría es, nosotros estamos acostumbrados todos los días a discutir y todos los días podemos o no compartir ideas. ¿Y qué hacemos? Respetamos las decisiones. Esa es una escuela que nosotros tenemos todos los días en sala y todos los días en pleno. Entonces, para mí es algo muy común el decir no comparto la opinión o no comparten mi opinión, pero ¿a qué estamos acostumbrados? ¿Cuál es el aprendizaje que nos deja? A respetarla. ¿Qué tal? Pues sí. ¿En un órgano colegiado se hace eso o se sacan los ojos, no? Así es. Ok. Ivonne Morales finalmente le pregunta, ¿realmente trabajan por un México justo y libre de corrupción? Yo diría que sí. Total, absolutamente convencidos. Siempre estamos en la idea de que nuestras discusiones son serias, profundas, informadas, con el máximo conocimiento del expediente, de la ley, de la doctrina, de la jurisprudencia. Muy bien. Gracias, ministra. Gracias a usted, Katia, qué linda.